Amigos, ha llegado Halloween y ustedes saben que casi todo el contenido que hay en mi canal son puro videojuegos. Pero por ser esta una fecha especial, voy a contarles una historia personal de Halloween. Por cierto, esta historia también ya la he contado en mi canal secundario, pero pues mi canal secundario casi no es conocido, es más, ni siquiera yo lo promuevo. La cuestión es que en ese canal también he contado esa historia, pero ese canal no es tan conocido y por ende ese video con esa historia tampoco son conocidas. Pero hoy aquí les voy a contar cuando yo, Edma, vio un extraterrestre. Para eso les voy a contar esta historia a altas horas de la madrugada. Son las 2:52 de la madrugada. En fin, les voy a contar cómo va esta historia. Yo desde muy pequeñito siempre he sido aficionado al tema paranormal, duendes, fantasmas, ovnis, todo eso. Y siempre me he mirado videos en YouTube y todas esas cosas. Hasta que una vez cuando tenía 11 o 12 años aproximadamente, es que esta historia es muy loca porque se van a unir muchísimas piezas. En fin, habré tenido 11 años cuando fuimos a visitar a mi abuelo a un pueblo que está a 30 minutos de aquí, de mi ciudad. Fuimos a visitarlo toda la familia. ¿Para qué? Pues fue justo para el mes de noviembre aproximadamente. Y aquí se tiene la costumbre de que no sé, no recuerdo qué fecha es, pero es para todos los santos o algo así, pero se amasan panes, bizcochos y todo ese tipo de cosas. Pero en fin, fuimos a verlo a mi abuelo a esa casa huerta que él tiene. Es una casa huerta bien grande, o sea, es huerto y también tiene una casita, un cuartito. Pero en ese lugar no hay luz y apenas tiene agua, ¿me entiendes? Es bastante rústico y ahí tenía su horno. Pues entonces fuimos nosotros, 2 de la tarde ya estábamos empezando a amasar el pan en familia, ayudando, ¿no? Ayudando a mi abuelo que él conocía más. Estábamos amasando el pan. La cuestión es que será a las 5 de la tarde, teníamos que apresurarnos y todavía quedaba harto. Incluso recuerdo que mis papás decían, hay que darse prisa porque ya se está yendo el sol, ya se está yendo la luz. Y sin luz, pues nos fregamos con nuestra linterna. Será aproximadamente entre las 5:30 para 6 de la tarde, no recuerdo exactamente a qué hora fue. La cuestión es que ya no había mucha luz, ya se estaba haciendo más de noche y apenas terminamos de hacer todo el pan y lo metimos todo ahí, nos pusimos ahí en la mesa, ¿no? A ver todo el pan, estaba tendidito en su mesa el pan y recuerdo que, por ejemplo, miren, yo estaba así, les voy a decir cómo yo estaba de espalda, esta era la mesa donde estaba el pan, ¿no? Y todos estábamos alrededor de la mesa y yo estaba de espaldas. Y detrás mío había una ventana. O sea, yo estaba detrás y atrás mío había una ventanita. Era media grandecita. Yo recuerdo que fue un movimiento bastante involuntario. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que están así tranquilos y de la nada se les mueve una mano, se les mueve un poco la cabeza, una pierna quizá. Es un movimiento involuntario. Y entonces yo recuerdo que tuve un movimiento involuntario, pero de mi cabeza. Yo no quise hacer ese movimiento, pero ocurrió así. Entonces, ahí estábamos mirando el pan y entonces tuve ese movimiento involuntario y mi cabeza se volteó totalmente hacia la ventana. Se volteó y cuando me di la vuelta, vi algo que hasta el día de hoy y seguramente jamás me voy a olvidar. Me di la vuelta y pude ver un extraterrestre, pero no cualquier tipo de extraterrestre. Yo vi un extraterrestre gris. Y tú dirás, ¿cuál es el extraterrestre gris? Pues es muy simple, el extraterrestre gris es el típico que tiene los ojos bien grandes, no tiene nariz, tiene una pequeña línea como boca, no tiene pelo, es cabezón grisáceo, plomo. Ese es el extraterrestre que yo vi. Lo vi será desde el cuello para arriba, no lo pude ver más. Y apenas yo lo pude ver con ese movimiento involuntario, mi cabeza se movió demasiado rápido, lo vi y esta criatura me miró y se agachó. Y se agachó. Y yo recuerdo que, como les digo, habré tenido 11 años, 12 años máximo. Y pues cuando lo vi, yo ya sabía que había visto. Porque yo desde mucho más pequeño siempre he sido aficionado al tema paranormal, etcétera, como les había dicho. Y pues cuando yo vi esa cosa, yo vi esa criatura, yo ya sabía exactamente lo que había visto. En ese momento yo no le dije nada ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Simplemente me di la vuelta y me quedé como que asustado, anonagado, sorprendido, para que me entiendas. Yo estaba así, haciendo las cosas pero demasiado sorprendido. Después de 5 o 10 minutos aproximadamente, yo recién le dije a mi mamá, mamá, he visto un gris, le dije. Y mi mamá me dijo, ¿qué? Estás diciendo tonterías. ¿Por qué? Porque mi mamá también ya sabía que yo siempre hablaba del tema paranormal. Y entonces cuando le dije que había visto un gris,
ella ya sabía a lo que me refería, un extraterrestre. Y yo le dije, mamá, he visto un gris. Y mamá, no, estás hablando tonterías, me dice. Pues, era lógico que me dijera así. Y yo le dije, mamá, acompáñame a la puerta a revisar. Y mi mamá me dijo, no, no, que te voy a estar acompañando, me dijo. Porque mi mamá, o sea, ella también tuvo miedo, ¿no? Porque, o sea, vio mi cara de preocupación. Y yo le dije con todo el susto del mundo, mamá, he visto un gris allá, mamá, he visto un gris. No, no, no. Y cuando yo le dije, mamá, acompáñame, me dijo, no, no, no te voy a acompañar. Y entonces yo me armé de valor y abrí la puerta y miré si había alguien afuera y no había nadie. Y esa criatura se apareció dentro de la propiedad, o sea, no afuera, porque como les decía, esta casa huerta es todo un huerto grande dentro de la propiedad y hay una casita. Es decir, la criatura se apareció dentro de nuestra propiedad y miró por la ventanita. O sea, descartado que haya sido alguien con un disfraz, lo que tú quieras decir. En fin, vi ahí y no había nadie. Solamente miré desde la puerta, saqué la cabecita para que te hagas y de ahí y pues nada más. Y creo que después de un rato hasta salí bien, ya me armé de valor y no había nada. Lógico que iba a haber también por ahí. Yo durante muchos años, y muchos años, me planteé la idea de que pudiera haber estado imaginando. Yo le dije a mi mamá, ¿qué tal si yo estoy imaginando? No, ella me dijo, estás imaginando. Ella me dijo a mí, estás imaginando. Y yo ya muchas noches pensando en que quizás sí estaba imaginando. Pero algo dentro de mí decía, es que, ¿cómo voy a imaginar yo una criatura así? Es que era demasiado real como para decir que era falso. Era demasiado real como para que yo pensara que lo inventó mi mente, ¿me entiendes? Pero aún así me consolaba y me decía a mí mismo que quizás sí pudo haber sido mi imaginación. Pasaron los años y pues no pasó nada extraordinario hasta que tenía 16 años. Yo seguía bastante interesado en el tema paranormal y recuerdo que vi en Facebook, no, lo escuché a través del programa, de un programa que el doctor Anthony Choi Montes, el más grande investigador de Perú, iba a venir para mi ciudad. Y entonces dije, pues yo tengo que ir de todas maneras a escuchar sus historias paranormales. Y entonces yo fui a esa conferencia que hizo el doctor Anthony Choi. Incluso me tomé una foto con el doctor y pues él nos conversó mucho y tanta cuestión. Y ahí es donde yo conozco a un grupo de jóvenes, exactamente a uno de ellos más que todo, que también investigaba el tema paranormal, incluso tenía su programa en radio. Y yo es que también entro a radio gracias a él, a contar sobre el tema paranormal y todo ello. Pero en fin, él, yo le digo, tengo una historia que te quiero contar sobre un encuentro con una criatura extraterrestre. En fin, le dije eso, ¿no? Y él me dijo, ¿sí? ¿En serio? ¿Y dónde? Yo le dije, en tal lugar me ha ocurrido esto. Y él me dijo, ¿qué? ¿En serio? ¿Y tú no sabías sobre el UFO crash que ocurrió ahí? Y dije, no, no, no. Y entonces él me contó toda la historia. Y es que en el año 1988, en ese año, en este pequeño pueblito donde vivía mi abuelo, no recuerdo exactamente a qué hora, si fue por la tarde, por la mañana, pero creo que fue por la tarde. Hay un reporte del alcalde del lugar. Supuestamente dice que un objeto volador como un platillo en llamas se fue y se estrelló a las afueras de ese pueblito. Y cuando se estrellaba, incluso las tejas se movían de las casas, porque fue algo bastante grande, por así decirlo, así como si fuera un meteorito, algo así, pero era metálico. Y cuando se estrella, pues, o sea, hubo un gran alboroto, etcétera. Y dicen que cuando esa estrella, los pobladores se dan cuenta que esto era un platillo volador, ¿no? Etcétera, etcétera. Y incluso él me contó que una comisión llamada la Comisión de los Orígenes del Hombre de España llegó hasta este pueblito a investigarlo. Se fue, tomaron fotos, todo lo que tú quieras, pero hicieron toda una investigación esta comisión llegada de España. Luego los militares llegaron con camiones y trailers y se llevaron a este objeto volador. Se lo trajeron hasta acá a mi ciudad, de mi ciudad hasta la capital, y de la capital sale con rumbo desconocido, no sé, algunos dicen que a Estados Unidos, otros dicen que a China, a Europa, pero lo más seguro es que haya ido a Estados Unidos. La cuestión es que una vez que sale de mi país, ya
le perdimos el rastro y no sabíamos qué le pasó. Me contó muchísimas cosas sobre esto, pero aglomeradamente esto es lo que deberían saber que él me contó. Mi abuelo, que vive allá, fue alcalde, pero en 1984. Pero de todas maneras, él ha vivido ahí toda su vida, quizá nos puede brindar alguna información. Y entonces yo no lo sabía porque mi abuelo nunca me lo contó. Pero cuando fuimos con mi amigo a hacerle la entrevista, a que nos cuente algo, es que yo no me lo creo todavía. Él me contó que después, o sea, después de que se estrella este ovni a las afueras del pueblo, no sé cuánto tiempo, quizá una media hora, una hora después, y durante el transcurso de esos días, dice que una de estas, una criatura humanoide que no tenía ropa, o al parecer no tenía ropa, era muy delgadito. Mi abuelo lo describe como un niño delgadito, que estaba levitando a la altura de un helicóptero, para que te hagas la idea. Esta criatura estaba levitando en dirección hacia el ovni que se había estrellado. Es decir, esta criatura estaba en una esquina del pueblo y el ovni estaba en la otra esquina. Y pues él cruzó todo el pueblito levitando, este humanoide. Y cruzó levitando, y dice que todos los pobladores de la fecha miraban cómo la criatura cruzaba por ahí. Y mi abuelo dice que se quedó impactado. Todos decían, el extraterrestre, extraterrestre, por la radio y todo lo demás. Y pues mi abuelo nos contó que se dirigía hacia ahí. Yo no lo sabía porque él nunca me había dicho, nunca nos había dicho. Y eso concordaba con la historia que yo también le conté a mi amigo investigador. O sea, eran como que piezas de rompecabezas que iban encajando. Luego también él me contó que cuando se fue a hacer la investigación, y preguntándole a los pobladores, después de todo, preguntando a varios pobladores, decían que había duendes en el pueblo, había duendes por sus cultivos, por sus casas. Y tú cuando les preguntabas cómo eran esos duendes, ellos te decían, estos duendes tienen 1,5 metros, son cabezones, son ojones, no tienen nariz, una pequeña línea como boca, no tienen orejas. Y entonces tú decías, ah, ya, está bien. Y tú te vas y dices, eso no es un duende, eso es todo menos un duende. Eso es un extraterrestre gris, para que me puedas entender. Y entonces así se fueron empezando a armar las piezas de rompecabezas. Llegó un momento donde yo dije, ¿y qué tal si yo nunca imaginé lo que vi aquella tarde? Después de toda esta investigación, después de todo esto, o sea, yo les estoy contando de manera aglomerada toda la información, lo más importante, pero han habido muchísimas cosas. Pero después de que averigüé que se había estrellado un ovni, de que un humanoide había sobrevolado el cielo, incluso nos hizo un retrato hablado, después de que la gente también diera su testimonio, después de todo eso yo me puse a pensar y dije, tal vez lo que yo vi aquella tarde no fue imaginación mía. Y más con todo lo que vi, no fue imaginación mía. Y ahora te puedo decir con franqueza que no fue imaginación mía lo que vi aquel día. Estoy totalmente seguro de que esa criatura está ahí, deben estar ahí todavía. Ese lugar está repleto de esas criaturas ahí. Si tú te vas y sabes buscar, vas a encontrar de esas criaturas. No sé si se dejarán ver o yo qué sé qué les pasará, pero hay criaturas en ese lugar. Y yo no me olvido. O sea, han pasado ya años, ya han pasado varios años, y yo no me olvido de su rostro, de cómo es esa criatura. Incluso seguramente no me olvidaré nunca. Hasta el hecho de mi muerte seguiré recordando cómo era esa criatura, para que tú me puedas entender. Hasta a veces suelo pensar bastante en sus ojos oscuros y en su figura, como te podría decir. Yo he hecho muchas investigaciones paranormales. He ido a cementerios, a cuevas abandonadas, a iglesias de 400 años, pero nada me da más miedo que pensar en esa criatura, que mirar a los ojos. Y pues es los que han tenido la fortuna de nunca tener esos roces, pues mejor, mucho mejor, porque así no creen en eso y viven más tranquilos. Yo estoy retirado del tema, yo ya no averiguo nada sobre eso, pero por desinterés, porque ya tengo desinterés. Ahora con los videojuegos hago videos y pues me entretengo ahí, y por desinterés ya no estoy en el tema paranormal. Pero sí te puedo decir algo nuevamente: si yo
le tengo miedo a algo, son a los extraterrestres grises. Esa es la única cosa que yo le tengo miedo. Miedo a todos los lugares y no le tendría miedo a nada. A la única cosa que yo le tendría miedo es a esa cosa que yo vi. A esas criaturas me dan pánico, me dan terror, hermano. Esa es una historia bastante interesante. Quizá algún día en algún directo lo cuente más detalladamente. Espero a ustedes que les haya gustado. Quiero que me cuenten si han tenido historias similares, o al menos quiero que me cuenten qué tal les pareció mi historia. Así que los estaré escuchando, perdón, los estaré leyendo. Y pues sin nada más que decirles, pues ya 3:10 de la mañana. Espero que les guste esta historia. Y pues esta ha sido la semana de Halloween con tu pequeño Edmar. Chao. Un beso para todos ustedes, chicos. Maneros. Ay, no. Sí,